Hola traders, grabamos este vídeo el lunes 5 de septiembre hacia las 12 de la mañana hora peninsular española y el titular es que el dólar sigue siendo el rey en unas semanas en las que se esperan nuevas subidas de tipos. Van a pasar cosas importantes en las 2-3 próximas semanas, se espera volatilidad en los mercados, es el inicio, digamos, de la temporada financiera, aunque no ha estado para nada el mercado parado durante el verano, y lo vamos a contar todo aquí en el canal de IG, así que suscribíos, pulsad en la campanita para que os avisen cuando suban los próximos vídeos y mi próximo análisis, que es todos los lunes, y os podré ir contando qué es lo que va a suceder. Bien, ¿qué es lo que estamos percibiendo? Estamos percibiendo una fortaleza relativa de la economía americana frente al resto de economías, especialmente la europea, ¿no? Esto es bastante habitual en la economía americana, que suele mostrar una resiliencia, una resistencia ante las crisis de las que suele salir con bastante más facilidad, ¿no? Esto se está notando con un dólar especialmente fuerte. Seguramente su independencia energética tiene mucho que ver. Tiene buenos datos de empleo, pero es verdad que Europa y el resto de países también tienen buenos datos de empleo por el momento. Las encuestas de sentimiento en Estados Unidos no están siendo demasiado pesimistas, o por lo menos están siendo ligeramente más optimistas que en Europa, y esto se está notando, como digo, en esa fortaleza relativa del dólar y posiblemente en un ligero comportamiento algo mejor de la bolsa americana, aunque también está cayendo y con ello está arrastrando también al resto de bolsas mundiales. Esto probablemente está sucediendo porque ante un escenario de subidas de tipos de interés, las valoraciones de las carteras, las valoraciones de las acciones, desde un punto de vista financiero, es decir, si uno realiza un cálculo matemático financiero de cuál debe ser el valor esperado de las acciones, pues esas valoraciones caen ante un escenario de subidas de tipos de interés, ¿no? Entonces, realmente quizá nos estamos encontrando más ante una corrección del mercado por subidas de tipos de interés, es decir, por valoraciones de las carteras y por un cierto desplazamiento hacia bonos, que realmente por un escenario de crisis económica en Estados Unidos, ¿no? Esto ya es una opinión personal más mía, pero lo que sí creo también es que Europa lo va a tener mucho más difícil en este escenario porque es una isla energética, es mucho más dependiente, no tanto una isla energética, pero es muchísimo más dependiente del exterior en cuanto a importaciones de materias primas más claves, como son el petróleo, el gas, etcétera, y parece bastante probable que va a haber restricciones en invierno en algunos países, especialmente en Alemania, en cuanto a gas natural, ¿no? Un país muy potente, una de las economías más potentes y más industrializadas del mundo, que depende muchísimo del gas ruso que han cortado y que en estos últimos días hemos visto cómo han cerrado el Nord Stream 2, el Nord Stream, el gasoducto principal que viene desde Rusia hacia Alemania, ¿no? Por lo tanto, esto puede provocar que haya una recesión o una crisis económica en Europa, no tanto causada por la inflación como por los problemas energéticos, ¿no? La inflación estamos viendo que está llegando a sus cotas más elevadas, pero que se está desacelerando, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo también en Estados Unidos, y posiblemente el problema de inflación deje de considerarse como tal en los próximos meses y pase a ponerse más el foco en la caída económica de la actividad económica en Europa, causada fundamentalmente por el problema energético. Vamos a ver en los calendarios qué es lo que ocurrió la semana pasada, qué es lo que esperamos que ocurra qué noticias relevantes tenemos. La más importante, sin duda, la salida de tipos este jueves del Banco Central Europeo. Y ¿qué debemos esperar? Luego pasaremos a ver también los gráficos para ver cómo se está reflejando todo eso en los gráficos y hacer un análisis técnico. Entonces, el enfoque habitual suele ser un cierto enfoque de análisis fundamental para tener una idea aproximadamente del contexto, pero luego bajamos al análisis técnico porque como analista técnico creo que el análisis técnico nos arroja mucha más información sobre qué debemos hacer en cada momento y con el timing adecuado. Vamos a ver, por tanto, qué ocurrió la semana pasada. Voy a quitar mi cámara por el momento. La semana pasada, el lunes era festivo en el Reino Unido, no hubo grandes noticias. El martes tuvimos el IPC adelantado
aquí lo tenemos, el IPC adelantado, a ver, ¿dónde estamos? Aquí está, el IPC adelantado de Alemania. No dio grandes sorpresas, digamos que si lo vemos en el gráfico se puede ver ya cierta contención en la inflación. Sin embargo, también salió el IPC en España, que si bien la economía española no tiene una gran influencia en la economía mundial, aunque es uno de los países más desarrollados del mundo, pero estamos viendo que la inflación en España pues bueno, sigue disparada, pero parece que esté llegando a su máximo, ¿no? Se esperaba un 10,7, más cerca del 11% que del 10%, y sin embargo ha sido de momento el adelantado, porque no olvidemos que es dato flash, del 10,4%. Dato malo todavía, pero que invita a cierto optimismo el ver que la inflación pues en nuestro país pues más o menos se va no conteniendo, pero llegando a sus máximos. El 10% sigue siendo una barbaridad. Hasta que no veamos niveles de nuevo cercanos al 2%, el problema de inflación seguirá estando ahí. Bien, el miércoles salieron IPCs adelantados para Europa. Mal en general, si bien en Alemania hemos visto que ha llegado, podría ser que estuviera llegando a un tope, en el conjunto de Europa está en el 9,1%, excesivamente elevado, sobre todo pues, por países como España, Italia y algún otro país donde la inflación es mucho más elevada, ¿no? El subyacente, el IPC subyacente, aquel que quita pues la energía y algunos elementos más volátiles en el cálculo del IPC, está en el 4,3%, que sigue siendo elevadísimo. Bien, el miércoles comenzaron a haber ciertos datos de empleo en Estados Unidos, que sirvió de avance para lo que fue luego el viernes, que fue los datos de empleo finales de Estados Unidos, ¿no? Que veremos ahora que empeoró ligeramente, pero en realidad se mantienen niveles muy, muy buenos. El jueves vimos el IPC de Suiza, que de momento se mantiene bajo control, en torno al 0,3% mensual. No hay grandes avisos o grandes preocupaciones de inflación de momento en Suiza. Y salió toda la batería de PMIs manufactureros en Europa, todos ellos pesimistas, menos en Francia, que bueno, que está ahí en el equilibrio, en torno al, aquí lo vemos, en torno al 50 puntos, todavía ligeramente positivo, ligeramente optimista, pero en general las tendencias del PMI manufacturero en Europa pues son, la tendencia es lo que manda. La tendencia es bajista, pesimismo en la industria europea, en las encuestas de, pues eso, de sensación o de optimismo o pesimismo de la economía. El viernes salieron, para mí, por resumir un poquito más lo que ocurrió la semana pasada, los datos de empleo. Como digo, un poquito peor de lo esperado en Estados Unidos, 3,7% de desempleo, pero sigue siendo una cifra bastante buena. Si vemos su tendencia, pues vemos una tendencia a descender el desempleo y quedarse de momento en esos niveles. Mientras no veamos una tendencia alcista o unos repuntes de desempleo malos, pues bueno, podemos considerar que el empleo está aguantando en Estados Unidos, ¿no? Y esto es un síntoma. Es verdad que el empleo es lo último que se nota en una crisis económica, pero también debería empezar a verse un dato más negativo, ¿no? Y sin embargo, pues vemos que está aguantando. Bien, vamos con esta semana. Esta semana, hoy es festivo, hoy lunes es festivo en la banca tanto norteamericana, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Por lo tanto, es bastante probable que vaya a haber un drenaje y liquidez importante esta tarde, horario europeo, a partir de las 2, 3 de la tarde. La liquidez no será la habitual, porque únicamente estará sustentada por la liquidez europea. Habrá algo de liquidez americana, pero mucho menos de lo habitual. Así que atentos a eso. Saldrán o han salido, vamos a ver si han salido ya. Aquí están los PMIs europeos, efectivamente ya han salido. Mientras preparaba este vídeo han terminado de salir. Y bueno, pues son los PMIs de servicios. Hemos visto que la semana pasada salieron los de manufacturas, los de industria. Ahora han salido hoy los de servicios en Europa y también tendencia pues realmente negativa, ¿no? Vamos a verlo aquí. Este es el del conjunto de Europa y la tendencia sigue siendo a la baja también en el campo del servicio, ¿no? En el mundo de los servicios. Bien,
Como digo, cuidado esta tarde porque habrá una caída de la volatilidad, o más que de la volatilidad, de la liquidez. Hoy también sabremos hacia la 1:30 hora española aproximadamente quién va a relevar a Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido. Se habla, en las quinielas está como favorita la ministra de Exteriores actual, Liz Truss. Bueno, seguramente no influya mucho en el mercado, por lo menos en el corto plazo, quizás sí algo más en el largo plazo, veremos. El martes, primera salida de tipos, salen los tipos en Australia, el Reserve Bank of Australia saca sus tipos o publica sus tipos y se espera una subida de aproximadamente un 50% para que pase del 1,85 al 2,35%. Voy a poner un momento este gráfico de aquí, o esta información que tenemos aquí. En esta tabla vemos cómo están los tipos de interés en los principales bancos mundiales, ¿no? Actualmente, tanto Nueva Zelanda como Canadá y Estados Unidos tienen los tipos de interés más altos, 3, 2,5, 2,5%. Australia lo tiene en el 1,85, pero con esta subida que se espera que haga mañana, seguramente llegue ya al 2,35%. Pero no olvidemos que a finales de mes, en un par de semanas, subirá de nuevo tipos Estados Unidos. Veremos cuánto, veremos si medio punto, si 0,75. Y esta semana Europa, que actualmente tiene los tipos más bajos, digamos, de los países occidentales, están medio punto, 50 puntos básicos exclusivamente, posiblemente realice una subida de 75 puntos básicos que lo coloque en 1,25. Japón y Suiza todavía con intereses negativos. Su problema no es la inflación hoy por hoy y pueden mantener estas políticas monetarias expansivas sin demasiado problema. Bien, el miércoles saldrá también, el martes hemos dicho salida de tipos en Australia, el miércoles va a salir el crecimiento en Australia, el PIB en Australia, y tendremos un adelanto, porque se reúne el Comité de Política Monetaria en el Reino Unido, en el Parlamento del Reino Unido se reúne el Comité de Política Monetaria y habrá declaraciones públicas que suelen ser un anticipo de lo que va a pasar la semana que viene con los tipos de interés. Los tipos de interés del Banco de Inglaterra se publicarán la semana que viene, el jueves, pero seguramente hay adelanto de lo que va a ocurrir este mismo miércoles, ¿no? En esas declaraciones ante el Parlamento de los responsables de política monetaria del Reino Unido. Por lo tanto, lo que ocurra se irá descontando a partir de este miércoles y eso puede generar cierta volatilidad el miércoles. Eso ocurrirá en torno a las, aquí está, en torno a las 11 hora española, hora peninsular española, en torno a las 11 comience. Las declaraciones duran bastantes horas, ¿no? No es que vaya a ser un boletín que se publica a las 11 y ya está, sino que las declaraciones duran bastantes horas, pueden durar 2, 3, hasta 4 horas y es posible que durante esa franja, durante el final de la sesión europea, pues vayamos teniendo cierta volatilidad en los mercados europeos, pero especialmente sobre todo en el Reino Unido y en la libra. Pasemos al jueves. El jueves, a cerrar la salida de tipos en Europa, que será el dato más importante. La salida de tipos en Europa actualmente está en el 0,75, como hemos visto, y se espera que suba un 0,75, está en medio punto, y se espera que suba hasta el 1,25%. Eso será el jueves hacia las 2, 2:30 aproximadamente, y bueno, el mercado está descontando ahora mismo ese 0,75. No se espera que sea más, quizás sea menos, lo más probable es que no haya sorpresas y sea de ese 0,75. Si eso es así, el mercado en realidad ya lo tiene bastante descontado, ¿vale? Aún así, mucha precaución. Y recordemos que 2 semanas después de este jueves, esto es el jueves 8, el día, no son 2 semanas, es el día 21, dejadme que lo vea. A ver, efectivamente, el miércoles 21 tendremos la salida de tipos en Estados Unidos, ¿no? Se reúne la FOMC y saldrán los tipos de la Reserva Federal. Bien, importante por lo tanto, salida de tipos este jueves,
Probablemente no haya grandes sorpresas si se suba 75 puntos básicos, pero podría haber volatilidad inesperada. Y por último, esta semana, aunque mucho menos importante, datos de empleo en Canadá, que bueno, no afectará enormemente al resto de mercados, pero por si alguno opera el CAD o algún activo relacionado con la economía canadiense, que lo tenga en cuenta. Bien, vamos directamente ya después de haber hablado de este entorno, vamos a pasar directamente al análisis técnico. ¿Qué es lo que nos está diciendo el análisis técnico en estos momentos? Bien, vamos a comenzar con la bolsa americana, concretamente con el S&P 500. El S&P 500 está en una fase correctiva del movimiento alcista o del rebote alcista que ha habido durante el verano, desde el mes de junio hasta aproximadamente mediados de agosto. Hubo un impulso alcista que estuvimos relatando aquí en los vídeos y explicando técnicamente y avisando cuándo se iba a producir, porque tuvo un comportamiento técnico ideal, de mucha calidad, y pudimos anticiparlo y marcar el nivel que si era roto en el que se produciría ese rebote, ¿no? Ahora actualmente se ha producido esta corrección, esta vuelta en V, que actualmente se está acercando, está prácticamente en el retroceso del 61.8 de Fibonacci de todo este rebote alcista y dentro de un conjunto, dentro de una estructura realmente bajista que viene desde enero del 2022. Nada ha cambiado en ese sentido, es decir, la bolsa americana sigue siendo bajista. El rebote, de momento, únicamente lo podemos considerar rebote. Técnicamente se tendría que romper este nivel, el 4.300, es decir, los precios tendrían que subir y romper este nivel para considerar que continúa el movimiento alcista. Ahora mismo ese escenario es el menos probable y lo más probable es que continúe la corrección de alguna forma. Estaremos atentos a este soporte, aunque es un soporte de grado menor, este soporte del 61.8 en torno a los 3.900 aproximadamente, para ver si aguanta y continúa para arriba, o por el contrario, intenta visitar mínimos en el área de 3.600. Con el Nasdaq, con el índice Nasdaq ocurre algo muy similar. Si trazamos también su nivel de Fibonacci, vamos a hacerlo juntos, veremos que está en un nivel muy muy similar. Ahí lo tenemos, está en torno al 61.8 de retroceso de Fibonacci y en un contexto muy, muy, muy similar. Vamos directamente con Alemania. Alemania, como he dicho en mi introducción, bueno, Alemania, principal economía europea. El DAX refleja, por lo tanto, muy bien el conjunto del comportamiento de la Unión Europea y, en mi opinión, la Unión Europea se enfrenta a retos muchísimo más importantes y más graves que la economía americana, ¿no? Y esto se está notando en el comportamiento de las bolsas europeas. Es verdad que este movimiento, fijaos, perdón, aquí, el SP 500, estos movimientos, aquí está bajista, Alemania también este tramo bajista, el FTSE este tramo también bajista, España este tramo también bajista y vemos que Japón también este tramo bajista. Es decir, este movimiento que han hecho todas las bolsas está muy correlacionado entre sí, pero vemos que en el aspecto técnico, Alemania, es decir, Europa, está con un aspecto técnico mucho peor que el americano. ¿Vale? Es decir, está recogiendo el análisis técnico, está recogiendo muy bien ese contexto que transmitía yo al principio de que Europa está peor que Estados Unidos. Fijaos que está visitando un soporte en el 12.500, un soporte que en mi opinión es clave, porque si este soporte lo rompe, se ha ido comprimiendo el precio en torno a ese soporte, vemos aquí la directriz bajista, se está creando tensión. Cuando esto ocurre se crea tensión y posibles roturas de volatilidad, explosiones de volatilidad, cuando se va concentrando en esta área del triángulo. Si rompe este nivel, el 12.500, pues nos podemos encontrar, voy a ampliar el gráfico ahí, con que se encuentra bastante vacío, en niveles, pocos niveles que puedan parar la caída del DAX. Así que en mi opinión se encuentra ahora mismo el DAX en un nivel clave que tenemos que vigilar, no en las próximas semanas, sino diría en las próximas horas o pocos días. Vamos a ver cómo reacciona este soporte, porque si este soporte no aguanta, rompería con fuerza, con violencia hacia abajo. Si aguanta,
El DAX visitaría un nivel en torno al 13.500 aproximadamente, esta zona de aquí de confluencia con la directriz bajista que ha respetado muy bien hasta en 2 ocasiones, es decir, 3 veces, 3 puntos de contacto tiene la directriz bajista, que podría ser una resistencia bastante importante. Este escenario está más alejado, la posibilidad de romper este nivel ahora mismo es la más alejada. Lo más probable es que tante este nivel de 12.500 en los próximos días, horas, o quizás con la salida de información o de noticias del Banco Central Europeo. Vamos con Reino Unido. En el Reino Unido estamos viendo de nuevo este movimiento bajista. Voy a quitar esto de aquí, que ahora mismo no nos dice mucho. Y fijaos que el contexto es lateral entre un máximo histórico y el nivel 7000 aproximadamente. Ese movimiento lateral se ha ido comprimiendo algo, con movimientos en V bastante inesperados como este, es decir, una volatilidad tremenda en todo el 2022 en el FTSE, pero es verdad que cerca de sus máximos históricos. Esta caída ha sido demasiado vertical y es probable que tenga que realizar alguna corrección en algún momento y que tras esa corrección veremos si finaliza el movimiento esta corrección bajista o por el contrario intenta atacar niveles más débiles en torno al 7000 e intenta romper el nivel 7000. Lo iremos vigilando, pero de momento muy difícil el análisis en el FTSE. Niveles clave ahora mismo el 7000 y sigue siendo por supuesto nivel clave el 7.660 aproximadamente, que son el máximo histórico. Vamos con España, probablemente el índice más complicado de analizar, pero sin duda mucho más bajista que cualquiera, un aspecto mucho más feo que cualquiera de los que hemos visto y realmente mucho más complicado de analizar. Vuelta en V también, rompiendo mínimos y tremendamente bajista ahora mismo el IBEX y con pocas expectativas, con poca apariencia técnica de que vaya a realizar algún tipo de rally alcista, ¿no? Así que muy bajista ahora mismo con el IBEX. Japón también movimiento muy lateral desde hace, diría, 2 años aproximadamente. Intentó este movimiento alcista, no fue capaz de superar el 29.200, 29.300 aproximadamente, corrección de este movimiento alcista y de nuevo veremos, vamos a trazar el nivel de Fibonacci juntos, veremos si este soporte menor del 50% de retroceso de Fibonacci pues lo ayuda a continuar o por el contrario pues simplemente continúa corrigiendo. Seguramente las noticias de las próximas semanas ayuden a este respecto. Si el mercado va digiriendo las subidas de tipos y se va dando cuenta de que posiblemente el escenario económico de algunas de las economías no sea tan negativo como el esperado, pues es posible que veamos nuevos movimientos alcistas. Tengamos en cuenta que Europa sí se enfrenta a retos importantes. Hasta que no estén despejados esos retos importantes, puede arrastrar al resto de economías, puesto que es uno de los principales consumidores del mundo. Bien, China sigue con su movimiento lateral ligeramente bajista y de momento no hay mucho que añadir respecto a la bolsa china. Vamos con las divisas y como decía al principio, el dólar sigue siendo el rey, sigue muy alcista, rompiendo máximos históricos. El dólar index estamos ahora mismo y esto ha marcado el comportamiento de los pares de divisas principales. Veamos el euro dólar, a duras penas aguanta la paridad, perdió la paridad y el movimiento es claramente muy bajista, con unos mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Muy bajista sigue el euro dólar y no nos indica nada, nos indica que eso no vaya a continuar, ¿no? Es verdad que el nivel que la paridad lo ha detenido algo, es un nivel importante, un número redondo muy importante en el que muchos derivados financieros se ejecutan y por lo tanto eso puede haber parado algo la caída, pero sigue muy bajista. Si nos fijamos en la libra, como no está ante un nivel psicológico tan importante, ese aspecto de caída es mucho mayor que en el euro dólar, muy correlacionado ambos comportamientos, pero este es el euro dólar y de nuevo vemos en la libra dólar que vemos que está muy bajista también, ¿no? Por lo tanto, es probable que el euro dólar continúe con sus caídas. Dólar yen, con un yen también muy débil, tipos de interés muy bajos en Japón, dólar con tipos de interés subiendo
y economía más resistente y con independencia energética que hace que el dólar pues, esté especialmente fuerte. Y por lo tanto, mientras eso lo veamos, es bastante probable que esta tendencia alcista continúe. El dólar CAD, pues vemos que el CAD en términos relativos está también relativamente fuerte respecto al resto de pares y dentro de este canal alcista, ligeramente alcista en su banda superior. Vamos con las criptos, especialmente con el Bitcoin, que sabéis que es principalmente el que analizo. Sigue el movimiento, allá vamos, sigue la tendencia bajista de Bitcoin. Y recordar, aquí cuando estamos haciendo análisis técnico, tiene que ser un análisis alejado de la emoción y que no tiene nada que ver con lo que uno piense sobre el futuro del Bitcoin de aquí a 20, 30, 40 años o sobre la ideología que pueda haber, ideología o pensamiento más o menos utópico o deseable de lo que muchas criptos pueden aportar a la economía y a la sociedad en los próximos años. No tiene nada que ver con todo eso. Lo digo porque a menudo cuando uno traslada la imagen fría, objetiva, de simplemente lo que nos dicen los gráficos, que ahora mismo es tremendamente bajista el Bitcoin, hay gente que se lo toma mal, como si porque ellos creyeran en el Bitcoin, pues eso ya tuviera que provocar que el precio subiera. Es muy importante cuando hacemos inversiones o cuando hacemos trading, analizar las cosas de manera fría, de manera objetiva y racional, con independencia de lo que emocionalmente nos traslade la idea que hay de fondo detrás de un proyecto, ¿no? Yo aquí no estoy valorando mi idea sobre el proyecto de Bitcoin. Simplemente estoy valorando la cotización del activo. Y la cotización del activo es muy clara. Lleva fuertemente bajista desde finales del año 2021. Hizo una corrección que le costó mucho esfuerzo y la ha perdido en poco tiempo. Ahora mismo está en 19.500 y su nivel clave está en torno a 18.300. ¿Qué es lo que ocurre con el Bitcoin? Bueno, el mercado ha aprendido, va aprendiendo más sobre el comportamiento del Bitcoin, muchas cosas se van aclarando sobre el papel en los mercados financieros que las criptos están aportando, que en mi opinión es bastante, pero ¿qué ocurre? Que estamos en un entorno de aversión al riesgo, en un entorno con bonos con tipos de interés más altos, los tipos de interés van a ir subiendo, es decir, van apareciendo inversiones alternativas de menor riesgo que la bolsa en el momento en el que suben los tipos de interés, ¿no? Y estamos viendo que cuando hay correlación en los movimientos entre el Bitcoin y la bolsa, cosa que hemos visto especialmente las tecnológicas, cosa que hemos visto en los últimos años, pues eso perjudica a un Bitcoin que, que suele ofrecer mucha más volatilidad y mucho más riesgo que otras inversiones alternativas como pueden ser los bonos o incluso la bolsa, que tiene mucha menor volatilidad, ¿no? Entonces, insisto, no tiene nada que ver con lo que cada uno opine sobre este proyecto, el idealismo más que ideología que pueda haber detrás, sino puro análisis frío. Entonces, ahora mismo hay que estar muy pendiente del 18.300. Si pierde el 18.300, nivel clave en mi opinión desde junio, continuarían las caídas en Bitcoin. Como digo, lo iremos contando todos los lunes, iremos siguiéndolo todos los lunes aquí en estos vídeos de análisis. Vamos con las materias primas. El crudo está en un soporte clave ahora mismo en torno a $86 aproximadamente, con una posible pauta de agotamiento de doble suelo. Esta pauta de agotamiento de este movimiento bajista se completaría si rompiese el nivel 96.6. Si rompe este nivel, es posible que realice algún tipo de rally alcista. De todas maneras, recordemos que es un activo que está muy manipulado, muy afectado por la geopolítica actualmente y por lo tanto este aspecto técnico de este movimiento puede quedar estropeado a la más mínima salida de noticias, ¿no? Pero atentos a este nivel clave 86.5 y 96.5 aproximadamente. Gas natural. Gas natural estamos viendo cómo está en máximos históricos. Ya decía al principio, Nord Stream en Europa cerrado. Rusia no está vendiendo gas a Europa. Se esperan restricciones de gas en invierno en algunos países europeos. Y bueno, pues eso lleva toda esa situación geopolítica, lleva al gas natural
a máximos históricos. De nuevo, aquí cierto aspecto técnico usable o que podemos analizar claramente, pero mucho cuidado porque cualquier cambio en noticia y muchísima volatilidad. Fijaos la volatilidad habitual del gas natural cuál era y la que tenemos en los últimos meses, ¿no? Y cualquier noticia al respecto pues puede generar muchísima más volatilidad y rotura del aspecto o estropear el aspecto técnico del gráfico. Si nos vamos al oro, el oro se encuentra ahora mismo en un soporte, en mi opinión, clave, porque que es el 1700. Si pierde el 1700, las caídas del oro serían mucho más pronunciadas. Claro, si no rompe, podríamos estar ante el inicio de una posible pauta de agotamiento, pero ahora mismo ese escenario seguramente sea el más probable, ¿no? Con un dólar tan fuerte, lo más probable es que continúe la caída del oro, ¿no? Entonces, si rompe el 1700, se despejaría el camino para caídas más importantes. Vamos a ver un vistazo rápido al cobre, que hace días que no lo veíamos. Continúan sus caídas. Aquí lo vemos ante el pesimismo económico. Estaba en máximos históricos. Continúan las caídas, nuevos mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Por lo tanto, el aspecto de este rally bajista o de este movimiento bajista sigue vigente la tendencia bajista del cobre. En resumen, quisiera decir que, pues bueno, tras el verano y este rally que hubo en verano y la corrección posterior, estamos en una situación de espera ante la salida de tipos de las próximas 2-3 semanas, con bastante volatilidad, movimientos algo inesperados que se pueden producir en los próximos días con la salida de tipos. Como digo, más resiliencia por los datos fundamentales que estamos viendo, más resistencia en la economía americana. Es posible que eso favorezca los activos americanos en los próximos meses frente a los activos europeos y que siga favoreciendo al dólar, un dólar fuerte frente a un euro, libra y yen débiles. Y como digo, lo iremos contando aquí todos los lunes. Así que si no te lo quieres perder, recuerda, suscríbete y pulsa en la campanita para que te avisen cuando publique el próximo vídeo y nos vemos el próximo lunes. Que seáis muy felices. Hasta luego.